Muy bien, señoras y señores, de nuevo bienvenidos a la segunda clase correspondiente al día de hoy, día sábado. Como ustedes pueden ver, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Permítanme ponerles en la pantalla el número de la lección que tenemos en estos momentos y que no lo puse porque durante el transcurso del descanso, pues nos pusimos a hablar de política y se me pasó poner aquí el número correspondiente a la lección. Pero de todas maneras, ahí lo tienen, es la lección número 161. Estamos haciendo el estudio de Deuteronomio y estamos en los capítulos 5 capítulo 12, versículos 5 al 14. Antes de iniciar el estudio bíblico, señoras y señores, vamos a asesorarnos que estamos en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo y para poder pues discernir todos los asuntos espirituales que tenemos y de esa manera pues iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das a cada uno de nosotros de poder escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar. Gracias por permitirnos conocer tu política, Señor, a través de los tiempos. Nosotros sabemos que como embajadores tuyos necesitamos saber la política celestial y para nosotros es algo maravilloso porque esta nos permite entender las cosas que están ocurriendo precisamente el día de hoy. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a aprender y que todo nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, entonces vamos continuando pues nuestro estudio bíblico. Tenemos a Deuteronomio 12:5. Y de paso les dejo saber que este modelo revela la semejanza, aquí viene la gran noticia, al reino milenario venidero. O sea que cuando ustedes ven esto, ustedes pueden imaginarse lo que va a ocurrir en el transcurso del milenio. Y nosotros tenemos una ventaja extraordinaria, que ya nuestro corazón está aliado con el Señor. ¿Se dan cuenta? Y todas las personas, todos los cristianos tienen que tener ese mismo pensamiento. Su corazón tiene que estar en alianza con Dios. Y para que exista esa alianza tienes que conocer a Dios. Una vez que conoces sus verdades, te vas a dar cuenta de sus maravillas. Eso no significa que somos perfectos, porque cada uno de nosotros tiene su propia bronca. ¿Okay? Cada uno de nosotros tiene sus propios problemas mentales. No hay una sola persona en la faz de la que no tiene un problema mental de un grado a otro. Lo que hace a nosotros perfilarnos con la palabra de Dios es su palabra. Nos va enderezando, a pesar de lo que somos nosotros y de lo que nosotros pensamos. Eso es una batalla que dura toda la vida. Es difícil, a veces cambia de una cosa a otra, pero va a seguir. Eso no se acaba. Lo que sí sabemos es que a través de las provisiones divinas nosotros podemos crecer y llegará un momento en nuestra existencia, no aquí en la faz de la tierra, bajo la carne, sino ya separados de la carne, donde podemos ver las cosas a su perfección. Mientras tanto tenemos la batalla entre la carne y el espíritu. Y la preferencia de nuestro libre albedrío tiene que ser el espíritu, la parte espiritual. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, estamos llenándonos del conocimiento de la palabra de Dios para poder entender el tema claramente. No estás solo con tus broncas. Todos nosotros tenemos broncas de una manera o de otra. Lo que pasa es que tendemos a creer que nuestras broncas son más grandes que las de las demás personas, pero no es así. Nadie será aprobado más allá de lo que puede soportar y con la prueba viene ¿qué? El escape, la salida. Entonces, para que lo sepan y que tengan sus ojos en Cristo, eso es lo que necesitamos nosotros. Vemos entonces que esto tiene que ver entonces mucho con el reino venidero y el estado eterno. O sea que nos conviene prestar atención a este asunto debido a la magna importancia que tiene. Entonces, aquí hay ciertas estructuras que van a ocurrir una y otra vez. Y cuando se inicie el reino milenario, y recuerden que estos son creyentes, todos los incrédulos han sido removidos de la faz de la tierra ya. La idea sigue de la misma manera. Esto no se puede tener el reino de Dios sin la alianza del corazón, señoras y señores. No puede existir tal cosa. Esto es un asunto exclusivo. Hay exclusivismo en la palabra de Dios. Él llama a todas las personas. Fíjense lo interesante. El llamado es para todos, pero no todos quieren seguir el llamado. Todos eligen, no todas las personas eligen al Señor. Y de los que lo eligen a Él, una gran porción solamente elige su sangre, pero se olvida de la mente. Y ese es el problema que tiene. Entonces ahora entremos a Deuteronomio y vamos al capítulo 12, versículos del 5 al 7 primero que todo. Y primero se los voy a poner aquí en la pantalla. Deuteronomio del 5 al 7. Sino que buscarán al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja
¿verdad? Que el Señor escoja de todas sus tribus para poner ahí su nombre para su morada. Fíjense que tiene un lugar específico donde Él quiere poner su morada, su lugar donde puede ser adorado. Y ahí vendrán y ahí traerán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la contribución de sus manos, sus ofrendas volitivas, las ofrendas voluntarias. Fíjense que ahí está hablando de un diezmo, que es el pueblo tenía que pagar impuestos, señoras. Esa es la ley de Israel es que el pueblo tiene que pagar impuestos porque tiene que existir la manutención de los miembros de la familia levítica y además de eso pues el tesoro nacional y las personas que... Hay una serie de cosas que el gobierno tiene que hacer que requiere dinero, entonces esa es la manera que se hacía, pero no había impuestos sobre la propiedad raíz. La propiedad era gratis, no se pagaban impuestos, se podía dar de familia a familia. El problema con el asunto de la propiedad raíz al día de hoy con los impuestos es que tú no puedes dejarle tus terrenos a tus hijos sin tener que pagarle dinero adicional al gobierno. Mientras más propiedades tienes, más le tienes que pagar. Si tú tienes propiedades que exceden 2 millones de dólares, tú tienes que pagarle al gobierno $300,000. Y si no tienes el dinero en la mano, tienes que vender las propiedades para pagarle al gobierno porque ellos no quieren propiedades, ellos quieren dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces que ellos terminan con... No es así en la Biblia. En la Biblia es tu lugar, es tuyo, pues, para mantenerlo y darlos a tus hijos. Bueno, entonces, y ahí vendrán a ese lugar que Él dispone. Y ahí traerán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la contribución de sus manos, sus ofrendas volitivas, sus ofrendas voluntarias. Fíjense que hay ofrendas volitivas y ofrendas voluntarias. Utilizan la misma palabra, pero son dos ofrendas adicionales. Y el primogénito de sus vacas y de sus ovejas. Y ahí también ustedes y sus familias comerán en la presencia del Señor vuestro Dios y se alegrarán de todas las empresas en las cuales el Señor su Dios les ha bendecido. Ahora, fíjense por un momento este asunto que es muy interesante. Dios les está diciendo que traigan todas estas cosas al lugar donde Él dice. Pero, ¿se han preguntado ustedes lo siguiente? Dios no les está pidiendo cosas adicionales, extraordinarias a ellos. ¿Quién les ha dado a ellos el terreno? Dios. Dios les ha dado todo lo que ellos tienen. Entonces, como signo de adoración, ellos hacen estas cosas para el Señor. ¿Y quiénes son los que la reciben? ¿La recibe Dios directamente? No. ¿La está recibiendo quién? Los sacerdotes de Dios, para su manutención, porque ellos no tenían territorio como lo tenían los demás. Entonces Él es completamente fiel en todo lo que hace. Lo hizo de esa manera porque ellos tenían que estar en todas las tribus, tenían que haber sacerdotes para enseñarle al pueblo. Pero había un solo lugar de adoración. Y eso es lo que vamos a ver. El versículo 7 dice, ahí también ustedes y sus familias comerán en la presencia del Señor vuestro Dios y se alegrarán en todas sus empresas en las cuales el Señor su Dios les ha bendecido. En todas sus le está diciendo que ellos tienen que alegrarse. Bueno, tú te alegras automáticamente si tú sabes de dónde viene todo. Primero, la salud que tienes para hacer el trabajo, el lugar que te dio tu Dios, la lluvia que te da, o sea, todo lo que tienes, tu respiración, tu capacidad de disfrutar, todo que tienes se lo da el Señor. ¿Okay? Entonces vas a estar alegre porque tú estás haciendo las cosas de acuerdo con el Señor. Y después, como Moisés dice en el versículo del 8 al 11, ahí aquí de nuevo se los pongo porque eso continúa, de ninguna manera harán lo que hacemos aquí el día de hoy, dice. Que cada uno hace lo que le parece bien en sus propios ojos, porque todavía no han llegado al lugar de reposo, a la heredad que el Señor vuestro Dios les da. Está hablando del otro lado del Jordán en estos momentos, ¿verdad? Todavía no han llegado, le está diciendo ahora, pero recuerden que esto no es un asunto cronológico, le está diciendo los pasos, él va, regresa, les dice lo que va a pasar. De cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra que vuestro Dios les da en heredad. Y Él les dé descanso de todos sus enemigos alrededor de ustedes para que habiten seguros. Miren, este asunto de los ataques externos siempre no ha existido. Vienen personas y te roban todo lo que tú tienes y se acabó. No, Él está diciendo que eso no va a ocurrir. Y entonces sucederá que al lugar que el Señor vuestro Dios escoja para la morada de su nombre, ahí traerán todo lo que yo les mando. Sus holocaustos y sus sacrificios y sus diezmos y la ofrenda alzada de vuestra mano y todo lo más selecto de sus ofrendas volitivas que han prometido al Señor. Una de las cosas que suceden es que cuando usted hace una sociedad agricultural, pues tú le pides al Señor, bendíceme, para que tenga yo lo que necesito tener. Y hay muchas personas que dicen, bueno, si tú me das esto, yo te voy a dar esto. Hacen pacto con el Señor de esta manera. No hay necesidad de hacerlo, porque si lo conocen no tienen necesidad. ¿Verdad? Tú sabes que todo es de Él. O sea, que no hay que yo te voy a dar, no, Señor, todo es de Él. Te da la oportunidad que tú le puedas ofrecer a Él. Pero entonces, aquí vemos que
ellos son un poco torpes en el desierto. Está antes de entrar, son un poco torpes, y ahí dice que al tabernáculo era que ellos tenían que traer todos sus sacrificios. ¿Okay? Ahora, el tabernáculo, como ustedes comprenderán, era ambulante. En el lugar que ellos, ahí estaba el tabernáculo. Pero él va a querer un lugar específico donde va a estar su lugar. Nosotros sabemos posteriormente que va a ser en Jerusalén, donde se edifica el templo. ¿Okay? Y posteriormente sabemos que en el milenio va a estar en Jerusalén. Pero por ahora estaba aquí, pero él estaba escogiendo un lugar. Él quería escoger un lugar de una de las tribus que tuviera el lugar preferencial en lo que corresponde a la adoración. Era la voluntad de Dios. ¿Okay? Y él hace lo que le parezca. Y tienes que escoger a uno de los 12, 13 tribus. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Es el que dispone, es el que las hace, es el que les dio. O sea que él es el que dispone. Ahí no hay que ponerse en el dame que te doy con el Señor. Él decide, nosotros hacemos. Él es el Todopoderoso, Él es el que sabe todas las cosas, y nosotros simplemente estamos aquí para hacer su santa voluntad. Bien, entonces, ahora lo que quiero enseñarles es a Levítico 17 del 1 al 9. Y en Levítico 17 del 1 al 9 dice lo siguiente, comenzando con esta porción. Entonces habló el Señor Dios a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que el Señor ha ordenado diciendo. Cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey o un cordero o una cabra en el campamento o el que lo degüelle fuera del campamento sin llevarlo, fíjense lo que les está diciendo, a la puerta de la tienda de la reunión para presentarlo como una ofrenda al Señor delante del tabernáculo, fíjense que está hablando del tabernáculo, entonces ese hombre será culpable de la sangre y ha derramado sangre y ese hombre será cortado de entre su pueblo. Cuando habla de cortado de su pueblo, va a ser excomulgado de su pueblo, sale del pueblo, no tiene que ver nada ya con el pueblo, porque el Señor no le va a permitir que esa persona tenga ningún tipo de relación con el pueblo. Entonces, sin embargo, ahora en el versículo 15 de Deuteronomio 12, dice lo siguiente. Entonces aquí tenemos algo que parece estar fuera de lugar, pero no está. Fíjense lo que dice Deuteronomio 12:15. Sin embargo, podrás matar y comer carne dentro de todas tus puertas, conforme a tu deseo, según la bendición que el Señor tu Dios te ha dado. El inmundo y el impío podrán comerla como si fuera de gacela o de ciervo. Entonces, claro, esto va a traer una serie de preguntas e interrogantes en la mente de las personas que estudian la Biblia. En otras palabras, los sacrificios tenían que traerse al lugar sagrado, pero son libres, o sea, tienen la libertad para comer su dieta normal, y dice, háganlo, pero cuando ustedes vengan al lugar sagrado, ahí no pueden hacer eso, no pueden hacer eso. Ahora, una persona a mí me hizo el siguiente comentario acerca de este versículo, y tiene que ver con la frase que dice, el inmundo y el impío podrán comerla como si fuera de gacela o de ciervo. ¿Okay? Claro está, nosotros sabemos que la carne inmunda no se podía comer. Entonces, y me comentó que para él ese asunto está hablando acerca de las personas que están limpias y las que no están limpias. O sea, que están en pecado y que no están en pecado. Y que no está hablando acerca de los animales, debido a que los animales limpios o inmundos no pueden oír el resto del versículo. Un animal no tiene entendimiento, como comprenderán. Y un comentario interesante el que hace él. Pero lo que Moisés está tratando de explicarles es la distinción que existe entre los animales que traían al tabernáculo, no los que se comían ellos en su casa. En su casa ellos se podían comer un ternero que le faltaba una pierna, ¿verdad? Que tuvo un accidente, se quebró la pata o vino un animal salvaje y le arrancó la pierna. Ellos se podían comer el resto del animal. Pero ese animal no lo podías traer al templo, no lo podías traer al tabernáculo, porque una verdad que había sido, que tenía lesiones o que tenía, hay la famosa mosca tsetse, que hay moscas y hay animales que al ganado lo pican, ¿verdad? Y ponen su larva y sus huevos debajo de la piel. ¿Okay? Y ahí es donde crece ese y después salen los animalitos. Ellos se crían de ese animal. Cuando ellos degollaban al animal, ellos no podían ver que tuviera alguna mancha o que tenía algún problema. Eso era inmundo. ¿Sí me explico? A eso se está refiriendo. No se está refiriendo a si la persona estaba en pecado o no estaba en pecado. De paso, este era un ritual que había personas que no estaban en comunión, pero era un ritual para enseñarle al pueblo nada más lo que sucedía. Entonces, ahora, entonces el asunto es por qué tenía que existir un lugar sagrado
que no tenía sincretismo. Recuérdense lo que hablamos, nosotros hablamos acerca del sincretismo. El sincretismo es que no podía permitir Dios que el pueblo se contaminara con el paganismo. Porque si se contaminaba con el paganismo y permitía que las creencias del paganismo entraran a lo que es las instrucciones divinas para el pueblo, entonces había el sincretismo y el pueblo de Israel comenzaba a divagar hacia esos lugares. Hoy en día nosotros hemos hablado mucho acerca de eso en la política, que tiene que ver con la dialéctica que utiliza el comunismo para lavar el cerebro de las personas y poco a poco va socavando las bases de la metafísica de un pueblo, ¿verdad? Y va metiendo el otro punto de vista. Pues Dios no quiere ni acepta eso. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, ahora el asunto es por qué tenía que existir un lugar sagrado que no tenía sincretismo. Vamos a ver por un momento a Primera de Reyes 12, del capítulo 25 al capítulo 33. Se los voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Entonces, Jeroboam era un rey del norte. Después de la separación que hubo por la decisión que tomó el rey de Israel, que escuchó a los jóvenes en vez de escuchar a los viejos, se separó al reino del norte porque le pusieron muchos impuestos y querían llegar. Entonces, no, nosotros separamos, ya no queremos saber nada del reino del sur. Pero nosotros sabemos que Dios ya les había dicho que quería un lugar especial de adoración, ¿verdad? Pero ellos no. Entonces, fíjense, está hablando de Jeroboam, que era el rey del norte. Edificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó ahí. De ahí salió y edificó a Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Él tenía ese celo, tenía ese también odio, porque él decía, bueno, de todas maneras tiene el lugar de adoración allá y el pueblo, mi pueblo, que son 10 tribus, va a tener que ir allá a adorar. Entonces a él políticamente no le interesaba ese asunto para nada, ¿verdad? Y entonces en su corazón se dice en el versículo 27, si ese pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, donde ya estaba el templo, ¿verdad? Donde había instituido David, recuérdense que fue el que lo puso ahí por instrucciones divinas, entonces, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Roboam, que era el rey del sur. ¿Okay? Él no quería eso, o sea que políticamente él comienza a tramar. Y no le interesa la parte teocrática, no le interesa la teología, no le interesa nada de eso, lo que le interesa era la política y que él mantuviera su gobierno y sus súbditos subyugados a él. Eso es lo que él quería. Entonces, rey de Judá, y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para ustedes subir a Jerusalén. Fíjense en los políticos cómo la ponen. Es por beneficio de ustedes que nosotros vamos a implementar estas leyes. No nos han oído una y otra vez. Ellos no te lo presentan como es, sino te lo presentan del punto de vista de la persona que recibe la información. Él dice, imagínense, ustedes viven en la parte del norte, darse esa travesía, porque tenían que ir a las fiestas solemnes a Jerusalén, darse esa travesía para ir al sur. No, ustedes no tienen que hacer eso, señoras y señores. Entonces, él dice, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para ustedes subir a Jerusalén. Cuando dice subir a Jerusalén, porque era una montaña, pero era hacia el sur. Porque en nuestra mente nosotros debemos subir y vemos al norte y bajar hacia el sur por la ubicación geográfica del continente, pues. Entonces, dice, he aquí sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto y puso en Betel, que es la casa de Dios inicialmente, el otro y el otro lo puso en Dan. O sea que él hizo 2 lugares de adoración para el pueblo, para que el pueblo se mantuviera dentro del reino del norte y no fueran a hacer alianza del corazón con Israel, con Jerusalén, con la otra casa. Y en el versículo 30, entonces dice, y esto fue el motivo del pecado, porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos. O sea que el pueblo del norte subía hasta Dan, que está en la parte norte, al lado del mar de Galilea, y el otro iba a Betel, que estaba en las colindas, colindaba con Jerusalén. Entonces, hizo también casas en los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. O sea que él hace su propio sacerdocio.
Él implementa su propio sacerdocio. Recuérdense que el pueblo en esa época era ignorante, señoras y señores. Y ellos se guiaban por lo que decían los que gobernaban. Los que gobernaban tenían el dinero, ¿okay? Y ellos eran los que repartían y ellos lo que hacían. Entonces, y recuérdense que era un lugar pues que geográficamente estaba aislado. Ellos venían a la adoración central pues muy pocas veces y la travesía era larga, etcétera. Pero sí habían creyentes. Lo que pasa es que no todo el mundo creía. Había mucho incrédulo en Israel, simplemente porque eran israelitas no significaban que eran creyentes. En el versículo 32 dice, y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá. O sea que él está estableciendo su propia religión. ¿Se dan cuenta? Es una religión que él está promulgando al pueblo y subió al altar. Y así hizo en Betel, que era la casa de Dios, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Y puso en Betel a los sacerdotes en los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, el mes que él había planeado en su propio corazón, su propia metafísica, que proviene ahora ¿de qué? Del sistema cósmico de Satanás, e instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces, precisamente las mismas palabras que Dios le había dado al pueblo de Israel en las instrucciones, ahora ustedes ven en Reyes, que es el recuento histórico de todos los reyes de Israel. Que ahí cuentan pues tal y tal rey, el rey del norte y el rey del sur. Entonces, eso es lo que ha ocurrido y lo que tenemos ahora es que para que este asunto ocurra, pues tiene que, aquí hay algo que está destruyendo el corazón de Israel, como ustedes comprenderán. El corazón de la nación lo destruye con este sistema de adoración nuevo, porque ya no tiene esa alianza del corazón con Dios, sino ahora se están metiendo con otros dioses. Ese es el motivo por el cual el reino del norte fue destruido en el año 721 a.C., porque ellos estaban ya metidos hasta la coronilla en este sistema, y una vez que te metes, como la leña, pues que como el fuego que pide más leña, así ellos, una vez que te metes en el sistema religioso, quieres cosas más fuertes, peores aún. Bueno, entonces aquí tenemos algo que destruye el corazón de la nación y desde ese punto en adelante, en cada lugar que ustedes vean un versículo referente a los reyes del reino del norte y del sur, de vez en cuando, se dan cuenta que está relacionado a la apostasía de Israel. Ustedes van a ver el nombre de Jeroboam. Llega a ser el nombre de Jeroboam como el logotipo de la maldad. Nosotros hemos tenido, caramba, yo tengo que poner estos logotipos aquí otra vez porque siempre me dirijo a ellos. Ustedes ven los logotipos que yo les he puesto, ¿verdad? De el árbol del conocimiento del bien y del mal, de la torre de Babel, de la estatua de Nabucodonosor, de las bestias, etc. Bueno, aquí el logotipo, el emblema de la apostasía era Jeroboam, el rey del norte. Y se los voy a enseñar, pues, porque esto es bueno, es simpático ver los versículos bíblicos donde esto se encuentra. Cada vez que usted ve esto mencionado, se está refiriendo a uno de los reyes de el reino del norte. Cada vez que ustedes escuchen esto. Entonces, aquí vemos pues que por eso la frase el pecado de Jeroboam se ve una y otra vez. Y tengo muchos versículos bíblicos, pero les quiero dar, no todos, fíjense que no les voy a dar todos, pero se los voy a dar porque lo que hay es una repetición, pero resulta que la repetición se encuentra detrás de uno de los reyes del reino del norte, porque había muchos reinos en el reino del norte, reyes. Entonces, el primero que les quiero enseñar es el de Primera de Reyes 14:16. Y abandonará a Israel a causa de los pecados que cometió Jeroboam y con los cuales hizo pecar a Israel, desobedecer a Dios, ¿verdad? Entonces ahí comienza y después dice en el versículo 15:30 de Primera de Reyes, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales había hecho pecar a Israel y por la provocación con la cual provocó a ir al Señor, el Dios de Israel. El versículo 16:31 de Primera de Reyes, y como si fuera poco andar en los pecados de Jeroboam, ahora está hablando de otro rey, como si fuera poco andar en los pecados que cometía Jeroboam, que estaba retirado de Dios, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezebel, hija de Ed-Baal. Ed-Baal es ya saben quién es Baal, el dios, cuando habla de Baal está hablando de los dioses paganos, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró, o sea que va de mal en peor, esto es otro dios. Otro rey, perdón. Y después, en Segunda de Reyes 3:3, sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat,
con los que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Esto es otro rey del norte de Israel. Van pasando los años, año tras año tras año, 100, 10 años, 20 años, 5 años, 7 años, y salen nuevos reyes, y cada rey seguía ¿qué? La trayectoria que había puesto Jeroboam. En 2 de Reyes 10, 29 dice, sin embargo, en cuanto a los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, aquí está el otro rey, Jehú no se apartó de estos, o sea, que los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan, que fíjense que son dos lugares donde él los puso que son colindan pues, con el territorio que tiene el reino del norte. Y ya se los voy a decir por qué. Después, en otro lugar donde se encuentra en 2 de Reyes 10, 31, pero Jehú no cuidó de andar con la ley del Señor, Dios de Israel, todo su corazón, y se apartó de los pecados con cual Jeroboam hizo pecar a Israel. O sea que estos reyes ya tenían este molde, pues, que él había sentado, y era un molde político. A él le interesaba que el pueblo estuviera con él y políticamente se los traía. Y él seguía, pues, por la política. Y recuérdense que la persona política se vuelve descarada. Te dice una cosa que parece que te está diciendo la verdad absoluta y por atrás se está riendo de ti. ¿Okay? Porque eso es, ellos son los portadores de la mentira, señoras y señores. Los políticos son los que tienen el gobierno mundial. Aún en los Estados Unidos no hay ningún presidente porque el que da aquí la presidencia es Satanás. Dios permite, pero aquí el que gobierna es Satanás. El caso que tenemos en los Estados Unidos es que todavía hay un pueblo de Dios que puede elegir según el sistema democrático. Pero eso no significa que el presidente que está allá arriba está libre para hacer lo que le da la gana. No puede. El sistema cósmico tiene todo lo demás. ¿Okay? Estamos hablando no solamente de jueces, estamos hablando del Congreso, estamos hablando del Senado, estamos hablando de los poderes que ejecutan todo esto. Sobre todo también el sistema monetario de los grandes empresarios que hacen negocio en el mundo. Tienen negocios globales que tienen billones y billones y billones y ejercen mucho poder. ¿Me explico? Lo que ha sucedido con este señor que está de presidente es que él mismo tenía su propio dinero, tenía billones. Entonces no tiene que depender mucho de los que tienen mucho dinero, pero de todas maneras es lo mismo. ¿Okay? Ahora habían reyes en el norte que hicieron, no lo que hizo Jeroboam, sino siguieron a Dios. Pocos, muy pocos, pero hicieron lo de Dios. Se dieron cuenta, no, esto no es lo que nosotros queremos, que nosotros queremos esto. Entonces, es interesante pues ver la diferencia que existe entre una cosa y la otra. Pero hay más. 2 de Reyes 13, 2. Hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió tras los pecados que Jeroboam, hijo de Natab, hizo pecar a Israel y no se apartó de eso. Es otro de los reyes del reino del norte. Y otro de los reyes, fíjense que vamos por el versículo 11 del capítulo 13 del 2 de Reyes, o sea que hemos visto un historial tremendo. Hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que anduvo con ellos. Y fíjense que es específico la Biblia porque está hablando del hijo de Nabat, porque hay muchas personas que se llaman Jeroboam, pero este es uno específico y está hablando de un rey porque este es el recuento, es el libro de los récords de los reyes y lo que hicieron los reyes, las historias de los reyes. ¿Cuál es la única religión que existe en la faz de la tierra que tiene recuentos históricos grabados con nombre y dirección? Israel, es el único. Bueno, después de esto vemos a 2 de Reyes 14, 24. Hizo lo malo antes de los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Este es otro rey. Y así sucesivamente, pues. No se los he puesto todo, pero es la misma cosa. Hizo lo malo ante los ojos del Señor como había hecho, fíjese aquí nomás, como había hecho sus padres. No se apartó de los pecados que con Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. O sea que Jeroboam establece el sistema de adoración que rasga al pueblo de Israel, lo destruye al pueblo, básicamente lo destruye. De ahí viene la destrucción, porque esta persona por la política entraron en este sistema y los que siguieron, pues, imagínense, si no tienes conocimiento de Dios, tú estás buscando lo del mundo, ¿verdad? O sea que hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. 2 de Reyes 15, 28, hizo lo malo ante... Todos estos son reyes de Israel, señoras y señores. Todos estos, todos están hablando de este señor Jeroboam. Y 1 de Reyes, bueno, ahí termina esa porción. Como ustedes pueden ver, esto
es algo que nosotros tenemos que saber, porque cuando ustedes ven el pecado que hizo Jeroboam, ya saben de qué se trata. Se trata de que este hombre saca al pueblo a 10 tribus y básicamente los aleja de la palabra de Dios. Político, mucha influencia y hace un sistema de adoración que él mismo prepara. Entonces, cuando ustedes se den cuenta de que el reino del norte cae pues por la subversión de este rey, que deja pues el molde con el cual los reyes posteriores del reino del norte siguieron. Pero no todos. Hubieron unas cuantas excepciones espectaculares, pero del resto, todos siguieron el sistema cósmico. Esto habla entonces de la unidad política en vez de la unidad teológica. El rey tras rey del reino del norte cayó en el pecado de Jeroboam hasta que los hijos de Israel fueron llevados a la cautividad, destruidos por falta de conocimiento. La palabra de Dios siempre nos dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento y ahí tienen el resultado de estas cosas. O sea que tenemos que llegar a asirnos, a agarrarnos del significado de lo que ocurre con el pecado de Jeroboam. Jeroboam fue el peor rey, entonces, en ese sentido, porque él llevó al pueblo del reino del norte a la adoración del paganismo. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? Fíjense en el versículo 24. Dios le deja saber a través de su comunicación con el rey de Roboam que el reino político de Jeroboam estaba seguro. Él le dice esto al rey del sur, porque lo que está haciendo el rey del sur es que está preparando. Recuérdense que, ¿qué sucedió? Debido a la política que se implementó, estos 10 tribus se separaron. Entonces, ¿ellos qué hacen en el sur? Preparan a los hombres de guerra para ir a hacerle la guerra a Jeroboam. Entonces, Jeroboam también se prepara, pero tiene la seguridad, la certeza por parte de Dios de que su reino va a estar bien, que no se preocupe. ¿Okay? Y aquí está la instrucción. En Primera de Reyes 12:24 le dice, así dice, no subirás ni pelearás contra tus hermanos, los hijos de Israel, que es el reino del norte. Vuelve cada uno a su casa porque de mí ha venido esto. Dios sabía las decisiones que iban a tomar, entonces él dice, yo lo estoy permitiendo, entonces yo no me voy a meter con lo que ellos tienen y yo voy a permitir que pase lo que pase. Ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron a irse conforme a la palabra del Señor. 180,000 hombres habían preparado ellos para ir a la batalla de los más selectos contra el reino del norte. O lo que hubiera sucedido era una matanza impresionante entre hermanos. Y Dios los detuvo y permitió que ellos tomaran sus propias decisiones y, claro está, así dejó el asunto. Sin embargo, ¿cuál fue la exhortación teológica y su regla? ¿Dónde estaba el lugar sagrado? Ya no estaba, pues, no estaba en el reino del norte. Y aquí tienen ustedes el mapa dividido del reino del norte y del reino del sur. Y ustedes verán que el lugar de adoración era Jerusalén. Ustedes pueden ver la flecha ahí, ¿verdad? Jerusalén. Pero este señor lo que hace es que pone 2 casas de adoración que colindan con Jerusalén. Una de ellas es Betel, aquí abajo, ¿se dan cuenta? Y la otra está arriba, aquí arriba, que está cerca de Damasco, donde está la tribu de Dan. Ahí no lo pueden ver bien, se lo voy a poner en este de aquí. Y aquí ustedes pueden ver la tribu de Dan. ¿Sí la ven? Aquí está la tribu de Dan. Entonces aquí arriba pone una casa de adoración y aquí abajo pone la otra casa de adoración, donde está Gilbea, por esta parte de aquí, que la pueden ver mejor en la diapositiva anterior, ¿verdad? Jerusalén, Betel, y en la parte de arriba es donde está Dan, ¿okay? La parte de arriba. Más arriba, bueno, aquí donde está Sisu, ahí está el lugar donde finaliza la tribu de Dan, que era colindaba. Entonces, él hace eso porque él no quería que estas personas fueran a adorar a ningún otro lugar. Claro está, sus límites son el norte de Jerusalén, y eso significaba que no había una unidad teológica de ninguna forma. La unidad teológica se encontraba en el reino del sur. Ahora, ustedes comprenderán que los que estaban en el norte, miren la lejanía que ustedes pueden ver en ese mapa. En ese mapa ustedes pueden ver que recuérdense, en esa época no habían trenes, no habían carros, no habían aviones, no todo el mundo tenía caballos ni burros, tenían que caminar. Entonces, para ir desde Dan, los que vivían en la parte del norte, para llegar a Jerusalén, aquí abajo, era una caminata larguísima. Eso era para venir a adorar. Entonces, no tienen que ir a ningún lugar, quédense aquí, y aquí mismo tienen a ustedes a sus dioses, y ustedes pueden hacer las cosas aquí. Entonces,
La unidad teológica se encontraba en el reino del sur, porque ahí estaba la casa de oración. Y a Jeroboam esto pues le molestaba y como resultado pues el pecado de Jeroboam, que es un asunto muy profundo en la historia de Israel, ocurrió. ¿Por qué? Porque él estaba más interesado en la política que en la parte teológica, quería unir políticamente. Entonces, por eso de nuevo, aquí en Primera de Reyes 25-29, que de nuevo se las pongo aquí en la pantalla, dice, entonces Jeroboam edificó en Siquem, en la legión montañosa de Efraín, y habitó ahí, y de ahí él, a Jeroboam se le dio en su corazón, se dijo en su corazón, ahora el rey volverá a la casa de David, porque era el reino del norte, ¿verdad? Y este pueblo continuará subiendo a ofrecer sacrificios a la casa del Señor en Jerusalén, donde tenían que adorar con lo que era el corazón, porque el corazón de este pueblo volverá a su Señor, es decir, a Roboam, que era el otro rey, porque una vez que se divide, ¿verdad? Este era el rey del sur, rey de Judá, y me matarán, y volverán a Roboam. Él pensaba que si ellos regresaban a la adoración de ellos, lo iban a matar a él, pero cosa que no era, porque ya Dios le había dicho que no iba a suceder. Rey de Judá. Y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo a los pueblos, es mucho para que ustedes subir a Jerusalén. Y ahí está la manera política que se lo venden. No, tienen que darse ese viaje, qué horrible, ese viaje es muy largo, ustedes pueden adorar a Dios aquí en esta casa que vamos a construir. Y dice, los cuales te hicieron subir, y el otro lo puso en Dan. ¿Dan cuenta? Ahí tienen ustedes entonces lo que él hace. Y ¿dónde está Dan? En el norte, en la parte norte que colindaba pues con el otro país. ¿Y dónde está Betel? Al sur. Y los puso en las fronteras de su reino, de manera que si quieren viajar, viajen en las fronteras de nuestro propio reino, nuestras ciudades. Consuma lo del país, consuma nacional, es lo que le está diciendo. Consuma de lo nuestro, porque yo soy su rey, y soy un rey que estoy viendo por el beneficio de ustedes, y no quiero que ustedes se estén matando yéndose tan lejos, sino que aquí mismo lo pueden hacer. El asunto es que todo esto tenía que ver con su política y no con su teología, no con la teología que unía a Israel. Y lo que tenemos aquí es un momento profundo, pues, y lo que tienen es el hecho de que cuando ustedes ven esto, se dan cuenta que la política es la que está imperando sobre la teología, pues, cuando esto ocurre hay apostasía, y eso es lo que ocurrió. Una gran apostasía en el reino del norte, y por eso salieron ellos esclavos primero. No conocían a Dios, para nada conocían a Dios. Esto siempre es lo que ocurre, y aquí tienen un ejemplo que destruyó toda la teocracia del Antiguo Testamento. Si lo hace en Israel, piensen ustedes. Yo sé, ustedes saben que yo me crié en Venezuela hasta el año 62. Pero Venezuela, ¿quién en Venezuela conocía a Dios? Sinceramente, no hay que ir tan lejos. ¿Quién en Cuba conocía a Dios? Eso era la diversión y diversión y diversión. Todo el mundo se divertía. Y para eso está el dinero y la fiesta, los fines de semana, la borrachera, los viajes a la playa, los viajes a la montaña. O sea, todo eso era lo que existía, pero nadie conocía a Dios. Entonces mi pueblo es destruido por falta de conocimiento porque Él llama a personas malignas, malvadas, para que tomen posesión de las riendas y subyuguen al pueblo. No quieren estar sujetos a Dios. Ahí tienen a su tirano para que lo subyuguen. Y lo que sucede es que no tienen escapatoria. Esto ocurre con todos los pueblos que no conocen a Dios, con todos sin excepción, señoras y señores. O sea que la situación no es muy linda, el panorama no se perfila muy bonito para los demás pueblos. Todos los pueblos de Nicaragua pasa lo mismo, está pasando lo mismo en todos los países, señoras y señores. Ya claro está que esto es algo que tenían visto los comunistas, que era la hegemonía, así se dice, hegemonía de los países que iban a caer como dominós bajo su dominio. ¿Por qué? Porque lo que tenían que hacer ellos se dieron cuenta en sus estudios que ellos lo que tenían que hacer era eliminar la ética, eliminar la epistemología, eliminar la metafísica de los países cristianos e inyectarla con el sistema pagano y de esa forma y se venía abajo la nación completa desde sus cimientos. ¿Okay? Desde sus cimientos. Interesante, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo. Eso está ocurriendo en México, señoras y señores. No hay que ir tan lejos. Eso es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Aquí está ocurriendo. Lo que pasa es que ahora tenemos un poquito de freno, pero de todas maneras viene. O sea, Dios le está dando a los Estados Unidos un periodo de gracia. Dios nunca destruye sin dar el periodo de gracia primero. Pero de que viene, viene. ¿Okay? Ahora no sabemos cuánto tiempo se va a demorar. Nosotros sabemos que bajo el concepto de la sal de la tierra, los creyentes maduros detienen
la pudrición. ¿Por qué? Porque la sal se utilizaba para curar la carne en aquellas épocas, porque no había ¿qué? No había neveras, no había refrigeración, no se podía detener el proceso de descomposición. Entonces, con la sal se mantenía. Pero cuando la sal de la tierra es muy poquita, solamente sirve para ser pisoteada, para ser pisoteada, y se cae el país. O sea, ¿por qué les digo que un creyente maduro vale por 10,000? Porque un creyente maduro vale por 10,000, por 100,000. Un creyente maduro es lo máximo que puede existir, porque son las personas que conocen la política divina, no están en la religión, saben de qué se trata, y lo que hay que hacer es conocer a Dios y mantener fielmente y firmemente nuestra posición, porque eso es lo que detiene la maldad. ¿Qué es lo que va a arreglar a Cuba? ¿Qué es lo que va a arreglar a Venezuela? Si hay tiempo y Dios da, la palabra de Dios. Que las personas comiencen a venir porque, miren, el concepto es diferente al que conoce el ser humano. Para bendecir a un creyente maduro, Dios bendice todo lo que lo rodea. Y eso responde a la pregunta de ¿por qué bendice Dios al maligno? ¿Por qué bendice Dios al que no está con él? Al que no conoce a Dios, para bendecir al creyente maduro. Para eso lo hace. Interesante, ¿no? Bueno, así nosotros tenemos que ver las cosas como tienen que ser. En el mapa que les enseñé, al norte está en la casa de Dan está uno de los centros de oración y en el sur el otro. Aquí lo que nos damos cuenta es el asunto de la política, que asume un valor mayor que la teología, de manera que ahora él está invocando por medio de estos lugares de adoración que él construye la adoración al Estado. ¿En qué concluye el asunto? Bueno, en que cuando el Estado tiene las riendas, el Estado gobierna y causa la tiranía. Este gobierno centralizado que presenta una religión para beneficiar al gobierno centralizado, ¿okay? Para beneficiarse a sí mismo, a los que están arriba, que son los que tienen las riendas y el dinero y el poder. ¿Y cuáles son las religiones? Bueno, esto ha cambiado de nombre, a través de los tiempos cambia de nombre, pero es la misma cosa con un nombre diferente, como hace siempre la maldad. Que no le funcionó este nombre, se quemó ese nombre, ponle un nombre nuevo. Pero la política es la misma, con un nombre diferente. El comunismo es una religión humana, totalitaria. El socialismo es una religión humana totalitaria. ¿Okay? La religión es lo mismo, cualquier religión. Islam es una religión totalitaria. En la cristiandad hay religión. ¿Y qué trata de hacer la religión? La parte política. Sostener la parte política. Cuando tú ves un metido en la religión, un cristiano que está metido en la situación política, que hay, la gran iglesia tiene sede mundial gubernamental. La única sede mundial que va a existir gubernamental es cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra a gobernar. Mientras tanto, no, Señor. ¿Verdad? Mientras tanto, la iglesia está aquí para proclamar el evangelio de la salvación y rescatar las almas del mal. No para establecer un problema, un sistema político con representantes políticos de la ciudad que los manda. ¿Me explico? Aquí tenemos la palabra de Dios que nos enseña todas estas cosas. No somos engañados porque nosotros conocemos lo que es la verdad. Pero, claro está, no es que vamos a cambiar el mundo porque nosotros somos embajadores de Cristo. Simplemente que conocemos la política y no nos engañan. No nos pueden engañar porque nosotros tenemos la verdad. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Dar el evangelio de la salvación e incitar a las personas que ya conocen a Cristo a que vengan a conocer la palabra de Dios para que ellos vean la realidad divina y no sean engañados, ¿okay? Para que reciban las bendiciones directas de la mano de Dios. De eso se trata. Ahí terminamos entonces esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad extraordinaria que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo tu política tan extraordinaria, cómo tú presentas estas cosas para que nosotros las entendamos nítida, claramente, diáfanamente, Señor amado, para que nosotros no podamos ser engañados por el sistema cósmico de Satanás. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, que entendamos la necesidad imperiosa que tenemos nosotros de dar el Evangelio de la salvación a todas las personas que vienen a nuestra circunferencia, a nuestro alrededor, porque es de esa manera que van a ser rescatados, Señor, y que van a glorificar a tu nombre, Señor, simplemente por su escogencia. Te pedimos que el Espíritu Santo entonces nos rete con todas estas cosas y te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.